con propósito es. La que alaba a Dios y permanece en oración. Y busca la intimidad con Dios día y noche. La que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Las que se aman y se respetan mutuamente. Somos esa familia. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Como siempre, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios por esta dicha, por esta oportunidad maravillosa de poder reunirnos para adorar su nombre. Es maravilloso poder hacerlo, ya que sabemos que adoramos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Adoramos al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Él está sentado en su trono y de allí no se mueve. No es un Dios muerto, es un Dios vivo y merece adoración. Y por eso es una gran dicha que Él haya tenido en cuenta a personas inmerecedoras, aún de mencionar su nombre. Pero a Él le agradó vernos con piedad. Y por eso podemos hablar de su grandeza, de su amor, de su gracia. Y eso debe llenarnos de gozo. Vamos a tener una breve lectura de la palabra de Dios y le damos una calurosa bienvenida a la visita que están aquí. Les decimos que son muy importantes, primeramente para Dios, y también nosotros nos alegramos mucho de verles y de conocerle a lo que no habíamos conocido. Vamos a la carta escrita a los Efesios y vamos a ir viendo de qué vamos a hablar en esta mañana según vamos leyendo los versículos del capítulo 2. Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, así leemos en nombre de Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por gracia para que nadie se gloríe, no por obra, perdón, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, maravilloso, bondadoso, Señor y Dios, en esta hora, Señor, venimos con mucha gratitud delante de tu presencia, porque te necesitamos. Necesitamos que tú veas, Señor, nuestra gratitud y también nuestra humillación, porque queremos que nos perdones todas las faltas y las ofensas de este día, del día de ayer, de esta semana, porque pecamos, Señor, aún hasta sin darnos cuenta podemos cometer pecado y queremos estar limpios delante de ti por tu misericordia y por tu perdón, para que nuestras rogativas lleguen hasta tu santo trono. En esta hora solicitamos de tu ayuda para poder hablar y entender tu palabra y para poder llevar un mensaje que tenga el poder maravilloso de sanar corazones y de limpiar las almas del pecado por medio del arrepentimiento, de la conversión y del bautismo, Señor, para la salvación de las almas. Padre, muchas gracias, en tu mano estamos, acompáñanos por favor, porque sin ti no podemos. Y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Pues bien, mis hermanos, como ya ustedes han visto, han escuchado, aquí el apóstol Pablo nos trae un mensaje que nosotros debemos de estudiar, debemos de analizar. A pesar de lo mucho que se leen estos versículos, hay en ellos enseñanzas maravillosas para nosotros que nos deben mover a moderar, a regular nuestra forma de vivir en esta tierra. Y esto debe ser una práctica constante en nosotros. Todos los días nosotros debemos procurar y analizar los motivos que tenemos para vivir de la forma que Cristo espera que vivamos en esta tierra. Seguramente que ustedes ya han estado viendo cuál es el tema, ¿verdad?, que trata esta lectura. Vamos a ver si algún hermano se motiva a señalar el tema que trata Efesios capítulo 2. ¿Alguno puede decirlo? Es una lectura que es un poco, que confunde un poco el tema, porque habla de la fe y de la gracia preeminentemente. Son diversos temas que se pudieran hablar cuando hablamos de Efesios capítulo 2. Sin embargo, son aquí preeminentes la fe y la gracia. Hay algunos se pueden confundir y pensar que el tema es la fe. Sin embargo, el tema que trata el apóstol Pablo es sobre la gracia aquí. Es sobre la gracia. Y es el tema exactamente que nosotros queremos también tratar en esta mañana. Sobre la gracia. Bajo el título, La gracia de Dios. La gracia de Dios. En ese sentido, hermanos, quisiera resaltar por lo menos 5 puntos importantes aquí mencionados y ver y que pudiéramos valorizarlo. Número 1, el texto habla de rico en misericordia. Recuerden que el apóstol está presentándonos
lo que Dios hizo por nosotros por medio de Cristo, pero inicia aclarándonos quiénes nosotros somos, quiénes éramos, quiénes somos. Y en esa explicación termina entonces dándonos a nosotros a conocer por qué motivos nosotros hemos conseguido de Dios el perdón de nuestros pecados, que ha sido por gracia. Entonces, tenemos que ver qué es la gracia. Entonces decíamos que esta palabra, rico en misericordia. Número 2, por su gran amor con que nos amó. Número 3, por medio de la fe. Y número 4, para buenas obras. Nosotros vamos a ver que mientras estudiamos este tema maravilloso de la gracia de Dios, estos puntos se van entremezclando entre sí. Porque es lo que tiene que ver con lo que es la gracia de Dios en la vida de nosotros. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios en la vida de nosotros. Con el propósito, hermano, de que nosotros podamos vivir en consecuencia a lo que el Señor ha hecho. Que el Señor mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Tuvo esa gracia para con nosotros, pero Él lo hizo con un propósito, porque el Señor no actúa así en el vacío o para ver lo que sale. Él tenía un propósito maravilloso, y es que Él nos vio en la condición en la cual caímos, y entonces Él quiso ayudarnos a transformar nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestras actuaciones, nuestro carácter. Y lo que hizo fue que sacrificó a su propio Hijo, enviándolo a llevar una vida muy semejante a la nuestra, para que nosotros viéramos el favor que Él nos hizo por cuanto éramos enemigos de Dios, desobedientes a su palabra, y para que asimismo pudiéramos ver que nosotros en esta tierra, así como Cristo lo hizo, también podemos vivir luchando en contra del pecado. El propósito de Dios es este. De hecho, si pudiéramos buscarle un antónimo o algo contrario a la gracia, pudiéramos decir que es el pecado. El pecado es lo contrario a la gracia. Y la carta a los romanos, en un gran sentido, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, la basa en señalar la grandeza del pecado, pero al mismo tiempo en señalar que aunque el pecado es grande y fue grande, y que Dios no lo tolera, asimismo no podemos comparar la grandeza de la gracia de Dios en comparación con la grandeza del pecado. O sea, el pecado es grande, pero la gracia es mayor. La gracia es mayor. Y nosotros debemos de tomar en cuenta esto para que podamos ser agradecidos y, como le decíamos, vivir en consecuencia. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, a diferencia de la fe, la gracia es un don. Es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. A Dios le plació regalarnos la gracia. Nosotros no podíamos conseguirla de ninguna forma. No existió, no existe, ni tampoco existirá un método, una forma de cómo el ser humano pudiera conseguir la gracia de Dios sin que Dios se la regalase. Entonces Dios nos dio, tuvo compasión de nosotros. Y por eso es bueno ver cómo el apóstol comienza diciéndonos en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados,
Él nos dio vida a nosotros. O sea, Él tuvo compasión, hermanos, una compasión que lo movió de tal manera que no escatimó la vida de su propio hijo. La dio. Nosotros no tenemos cómo cuantificar la compasión y la misericordia que Dios tuvo, pero sí tenemos cómo tratar de agradecerla. No la vamos a agradecer, porque es que nuestra concentración humana no puede ni siquiera llegar a hacer esto, porque estamos hablando de algo sobrenatural, que la gracia no es palpable, no es algo que podemos palpar, de hecho es difícil de comprenderla. Ahora, es fácil de aceptarla, porque usted y yo conocemos nuestra condición, sabemos cómo éramos, sabemos cómo somos, sabemos dónde estábamos, sabemos lo que Dios hizo por nosotros, a dónde nos trajo, en la posición en la cual nos ha puesto. Anoche nos encontrábamos el hermano José Rojas y yo con un amigo, y el amigo cuando me saluda le dice al hermano José lo que Cristo ha hecho por ese hombre. O sea, es innegable. La gracia de Dios opera en nosotros de tal manera que transforma nuestra existencia. Es algo sobrenatural. No podemos verla, no podemos palparla, pero sí, si buscamos la manera aún de verla, pudiéramos hacerlo. Pero tenemos que verla con los ojos espirituales. Y tenemos también que humillarnos, porque a veces nosotros no queremos vernos como realmente somos. Y como decía el hermano Francis en su intervención de la distribución de la mesa del Señor, nos creemos más y no somos nada. Nosotros no somos nada. ¿Quién es Cristo? El ministro verdadero es Cristo. Y nosotros, por su gracia, acuérdense de gracia, que es un don, un regalo, por su gracia ministramos. Pero no somos ningunos ministros. El ministro verdadero es Él, que se dio. Fíjense el mismo tema de las ofrendas. Nosotros ponemos una proporción de lo que Cristo nos da. Pero fíjense, Efesios capítulo 1, cómo narra que Él se puso a sí mismo como una ofrenda grata a Dios, como un sacrificio de ofrenda. O sea, Él no dio una proporción, Él se dio por entero. Él no dio lo material, Él dio todo. Dio todo, se entregó. Y cuando se dice se entregó, estamos hablando de que no reservó nada para Él. Lo dio todo para su Padre. Y sin pecado. Eso es muy importante resaltarlo. Y esto sin pecado. Porque si fuera que a uno de nosotros nos tocara, está bien, como dijo el ladrón de la derecha. Él le dijo, pero ven acá, tú sabiendo que lo que hiciste está mal y aún así te burlas de este que no ha cometido pecado alguno. O sea, estamos hablando de nosotros los pecadores, en contraste con el justo, con el que no cometió pecado. Entonces, hermanos, a diferencia de la fe, el don, la gracia es un don, es un regalo. Y esto debe llenarnos de alegría a nosotros, hermanos. ¿A quién no le gusta que le den? Levante la mano, ¿a quién no le gusta que le den? Le gusta a todo. ¿Sí? Hermano, es maravilloso. Es maravilloso cuando a uno le dan un regalito. Hay hermanos que piensan en uno a veces y llaman a uno, hermano, le tengo un regalito. Hermano, y es agradable. Además de que es justo, es agradable porque, hermano, a todos les gusta que le tengan presente con algo, con una atención. Y en el caso de los que dirigen las congregaciones, que muchas veces se esfuerzan, es justo que también le tomen en cuenta. Y eso no es malo. Tampoco estamos diciendo, hermano, que estamos pidiendo que nos den nada. No. Lo que estamos diciendo es que es justo cuando lo hacen, porque eso también agrada y le da ánimo a los hermanos. Y es por eso que tenemos que decir que es un motivo de grande alegría. Es un motivo de gozo. La gracia, hermano, el regalo.
Es por eso que los cristianos cantamos, su gracia me alcanzó, sí, su gracia me alcanzó, desde ahora y hasta la eternidad, y yo ahora libre soy y feliz siempre estoy al saber que su gracia me alcanzó. Gloria a Dios. A la esposa mía no le gusta que yo cante mucho. Ella me dice, retira el micrófono, que no somos grandes cantores, ¿verdad? Los hermanos Francis, hermano César Uribe, hermanos que cantan bellísimo aquí, hermano Sucre. Pero nosotros, hermanos, tenemos que alegrarnos porque la gracia de Dios nos alcanzó. Y eso, hermano, es un motivo de grande gozo. Entonces, hermano, de la fe, ¿qué podemos decir? No es nuestro tema, pero ¿qué podemos decir? Podemos decir que la fe es un atributo, ¿verdad? O tal vez es una virtud, o las dos cosas. Porque la fe se cultiva, es algo que también Dios la da. O sea, lo que pasa es que tenemos que entender cómo es que las cosas llegan. La gracia Dios la da, pero no hay forma de que nosotros no podemos hacer nada para conseguirla, solamente recibirla. Pero la fe, aunque viene de Dios, porque acuérdense que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, puso sus atributos en nosotros, sin embargo, toca a nosotros la responsabilidad de hacer que ese atributo germine, crezca y produzca fruto en nosotros. El cristiano, al recibir su gracia, por la fe que tuvo en Cristo, trabaja en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las llevásemos a cabo. Pero la fe es lo que nos lleva a recibir la gracia. Sin la fe no podemos recibir gracia. Y también es un don, también es de Dios. No es un don, pero también es de Dios. Porque es Dios quien nos da a nosotros todas las cosas. ¿De quién son todas las cosas? Son de Dios. Entonces, una virtud es una capacidad que tiene una cosa o una persona de producir un efecto positivo. La virtud. Entonces se puede decir que la fe tiene ese valor, tiene ese poder. Entonces la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Dios la dio y la derramó a toda la tierra. Pero no todos tenemos gracia, ¿no es verdad que no? O sea, se puede decir que de alguna forma sí, porque la gracia tal vez hay diversos tipos de gracia. Y no vamos a comenzar a definir diversos tipos de gracia, pero sí, en la Biblia encontramos diversos tipos de gracia. Y podemos decir que una persona, aunque su fe no le haya llevado a encontrar la gracia salvadora que es en Cristo Jesús, podemos decir que Dios puede poner gracia en ellos, en personas, en cualquier persona, porque Dios es el dueño de todo. Y Dios hace llover sí de justo sobre justo como de injusto. Hay hermanos que han salido de un problema grandísimo con un consejo de una persona, de un vecino que no es cristiano. Y esa gracia, ¿de dónde viene, hermano? Eso viene de arriba. Hay personas que van a una diligencia y en su casa se ponen en la mano de Dios y no son cristianos. Y cuando llegan a los sitios son tratados como príncipes. ¿Y eso de dónde usted cree que sale? Eso es Dios que lo hace, porque Dios cuando quiere pone gracia en nosotros. Es cierto que Dios también quiere ver, ¿verdad?, ese corazón sensible. Es cierto que Dios lo quiere ver, porque acuérdense que Dios al altivo lo mira de lejos,
pero da gracia a los humildes, gloria a Dios. Entonces, si alguno tiene esa categoría, entonces Dios pone gracia, hermanos. Sí, hermanos, Dios pone gracia. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen, que es H-E-N, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Ellos le darán su pronunciación, ¿verdad? Pero nosotros lo leemos solamente. Estos términos significan favor o bondad. Favor o bondad. Eso es lo que significan estos términos. Ninguno de ellos se pueden comprar. Ni el favor ni la bondad. Ejemplo de gracia. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Que el mundo, ya el hombre había puesto su inclinación hacia el pecado, totalmente. Y el hombre ya se había corrompido de tal manera que ya Dios mismo había determinado acabar con el hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Había un corazón sensible en Noé. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí, hermano. Había un corazón sensible, porque dentro de todo esto Noé encontró gracia. Y Génesis capítulo 19, versículo 19 dice de Lot: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ustedes saben lo que pasó con esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que allí había una familia, y la intervención del hombre de Dios era para que se salven quizá todos. Tal vez hay 1000, tal vez 500, tal vez 100, 200, tal vez 5. Pero no, había un hombre que había hallado gracia en los ojos de Jehová. Y este hombre fue quien salvó su vida. Y cuando vemos la insensatez de quien le acompañaba, de la esposa, mira lo que le pasó. ¿Por qué? Hermanos, porque se necesita un corazón sensible, confiado, que escucha el consejo, la bendición de Dios. Cuando Dios nos habla, es una bendición a nosotros. La palabra de Dios es la bendición más grande que nosotros tenemos. Sin ella, ¿qué será de nosotros? ¿Qué habría sido de nosotros? Entonces, cuando Dios nos habla para guiarnos, para decirnos lo que sí, lo que no, entonces es una gran bendición que nosotros debemos de prestar atención. Y eso era lo que hacían los hombres de Dios. Fíjense que vivían en una era donde la ley no estaba escrita. El hombre vivía por el consejo de Dios, por medio de los padres, de Adán hasta Moisés. Sin embargo, vemos que en todo este trayecto habían personas que eran sensibles al Señor, que eran dedicados al Señor. Y de ellos los tenemos ahí. Y el por qué están ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos enseña algo acerca de esto. Por la fe, hermanos. Por la fe, porque escuchaban, estaban atentos. No querían fallarle a Dios. Entonces, hermanos, encontramos que Lot salvó su vida allí. Salvó su vida. Y así fue con Abel, con Enoc, con Abraham, con Sara, con Labán, Jacob, José. Hermanos, si vemos, por ejemplo, de Dios y su gracia para con nosotros, hermanos, fíjense cómo dice Génesis capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. De nuevo la palabra aquí. Fíjense bien
cómo los 5 puntos señalados inicialmente siguen entremezclándose cuando estudiamos este tema tan bonito de la gracia. Fíjense, la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Fíjense cómo se va mezclando. Su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Eso fue de la forma como Dios obró en José. Él le puso gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y así fue por donde quiera que iba este joven, lleno de gracia. Así dice la Biblia de Jesús. La gracia siempre basada en estos puntos, hermano: la misericordia, el amor, la fe, las buenas obras. Siempre basada ahí. Ustedes van a ver que nunca este tema se aparta de estos puntos, o estos puntos nunca se apartan de este tema. El amor, la misericordia, la fe, siempre están ahí. Por eso decimos de la gracia que es la manifestación más sublime de la misericordia y el amor de Dios. Dios fundió, para que veamos la grandeza de la gracia de Dios. Fíjense que el amor sobrepasa todas las cosas. Todas las cosas. Dios tomó el amor, que es lo más grande, y tomó la misericordia, que se puede decir igual, los fundió y de ellos sacó gracia para la humanidad. De ellos dos. La gracia y el amor de Dios se unen y producen este don tan maravilloso, este regalo. Y de ahí Dios lo tomó y lo dio para nosotros. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y para qué? Para que no andemos en vano, para que la gracia no actúe en vano en nosotros, para que la sangre de Cristo no se haya derramado en vano también. Porque es importante, hermano, ver qué fue lo que nosotros recibimos y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Recuérdense que lo que se nos da es ¿para qué? Para que nosotros lo administremos. ¿De qué manera? De la forma que nosotros queramos. Entonces la pregunta es, nosotros hemos recibido la gracia de Dios y ahora, ¿de qué manera la estamos administrando? Esa gracia. Esa puede ser la reflexión. Si esta reflexión nos ayuda a nosotros a mejorar un poquito, a pensar más en amar a Dios por sobre todas las cosas, a pensar más en mejorar para la iglesia, en mejorar para la familia, en mejorar para la sociedad, en ser mejores hombres y mujeres de Dios, ya entonces el propósito del tema se cumplió. ¿Cómo estamos nosotros utilizando esta gracia? Los amigos que conocen que la gracia de Dios se basa en la fe en el sacrificio de Jesucristo, pudieran decir, yo puedo y tal vez he obtenido gracia de Dios, pero hay una gracia que me falta. Pudieran decir esto, hay una gracia que me falta. Y esa gracia, amigo, que está entre nosotros, amiga, que está entre nosotros, es el perdón de los pecados. Nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos una vida de pecado, cuando llegue el momento en el cual Dios juzgará a la humanidad, entonces nos vamos a ver en una posición en la cual ninguno de nosotros querrá verse. De un lado, los que recibieron la gracia, y del otro lado, los que no recibieron gracia. Estamos hablando de la gracia que salva al hombre. Y de este lado, al cielo para vivir con Cristo y todo el bien que representa a Cristo en la vida del hombre, donde ya no hay maldad, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, no hay odio, no hay rencor, se fue el resentimiento, no hay temor. No hay temor. En esta vida vivimos con temor. Fíjense que en la lista de los que no van para el reino de Dios están los cobardes, porque vivimos una vida llena de temores. Hoy día nos amenaza el temor aún a los cristianos.
Y es por eso que tenemos que reconocer la gracia de Dios en nosotros. Porque vienen guerras, porque vienen hambruna, porque vienen tantas cosas que la gente teme. Pero nosotros no tememos. Porque nosotros sabemos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, está sentado en su trono. Y Él puso para nosotros su gracia. Y esa gracia nos alcanzó. Y es ella la que nos ayuda a sobrellevar nuestra vida en medio de un mundo tan convulso, lleno de confusiones, donde el bien parece mal y donde el mal parece bien. Y ya está tan confundido, está como el pueblo de Israel en aquellos años de idolatría, que estaban tan confundidos que se referían a Ishi o a Baal cuando querían hablar de Dios, del Dios verdadero, porque ya no sabían, estaban tan locos que ya no sabían de quién era que hablaban, si era de un ídolo o era del Dios Todopoderoso. Y nosotros, como dijo Isaías, capítulo 20, versículo 5 creo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y de este lado, hermanos, apartaos de mí, al fuego eterno. Qué penoso. Cuando ahora tenemos esta dicha, esta oportunidad de ver la gracia de Dios y recibirla, tomarla, solamente tenemos que poner la fe en Jesucristo. Amén. La fe, hermanos. Usted no tiene que poner 2 sueldos de este año, de su trabajo, no. Ponga su fe en Jesucristo y reciba la gracia de Dios, reciba el perdón de Dios. Dios quiere salvar su vida. Es importante que veamos la salvación. No es ficticio, no es algo fantástico, es real. ¿O es que usted piensa que el mundo como va bien? ¿O usted piensa que el que nos hizo para que andemos en las buenas obras nos va a dejar en este mundo lleno de malas obras? El Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, pero Él es misericordioso. Esa es la palabra aquí, misericordia. Misericordia, esa es la palabra. Cuando hablamos de gracia, hablamos de misericordia, hablamos de amor, pero también hablamos de buenas obras. También hablamos de buenas obras. Es cierto que ellas no nos van a llevar a encontrar el bienestar para nuestras almas, pero también es cierto que sin ellas no lo vamos a encontrar. Porque es que Dios las preparó y fue con el propósito de que andemos en ellas. Y esto debe llevar a nosotros a tener cuidado en la forma como estamos administrando la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y es por eso que cuando decimos que esa gracia nos alcanzó, debemos saltar de alegría. Su gracia me alcanzó. Dios ha manifestado su gracia salvadora. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Amigo mío, amiga mía, la gracia de Dios se manifestó para usted también. Sí, fue para usted también. Ahora le toca a usted ser responsable de usted misma y aún de los suyos. Se habló a un carcelero diciéndole que podía ser salvo él y también su casa. Y así mismo es el caso de usted, amiga y amigo que está aquí. La responsabilidad de salvarse es suya, pero si usted actúa correctamente, aún su casa puede salvarse por esa salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren, la mitad de esta carta escrita a Tito habla exactamente de la gracia de Dios y a su vez del efecto que ella debe causar en los creyentes. La gracia de Dios es lo que debe moderar la vida de nosotros, y esa es la enseñanza que le llevan a los hermanos allá
en la iglesia que recibe esta carta, Tito. Le están diciendo que fue manifestada para salvación a todos los hombres y que por lo tanto debe seguir la predicación, el mensaje de la salvación. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. Eso nos enseña. O sea, que debemos vivir una vida piadosa. Eso es lo que está diciendo. Cuando renunciamos a la impiedad, entonces nosotros vamos a vivir una vida piadosa. Y si nosotros decidimos vivir una vida piadosa, tenemos que saber qué es lo que eso significa. Porque la piedad, fíjense que va acompañada de ¿qué? De contentamiento. Es una vida llena de gozo, que por donde quiera que nosotros vamos, radiamos bienestar para los demás. Cuando pensamos en los demás, lo hacemos como si fuera para nosotros mismos. Ese es el segundo y más grande mandamiento. Amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, el piadoso, hermanos y amigos, es ese individuo que por donde camina, la gente no puede resistirlo. ¿Por qué? Porque hay algo que esa persona tiene, y ustedes saben lo que es, porque ese es el tema que estamos hablando. Hay algo que esa persona tiene que es, en el buen sentido, irresistible. Y digo en el buen sentido porque hay una doctrina por ahí que se llama gracia irresistible, o que tiene como eslogan gracia irresistible, queriendo enseñar que por cuanto se manifestó a todos los hombres la poseen, independientemente si tienen fe o no en Jesucristo. Y la enseñanza correcta, teológica, que la Biblia nos enseña es que la gracia salvadora la recibimos por medio de la fe en Cristo. No hay otra forma. Y si usted cree en esa doctrina, usted se va a morir tal vez contento, pero no va a terminar contento la eternidad. Porque en esa enseñanza nosotros no recibimos el bienestar que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Es Cristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Donde se habla de Cristo, es lo más sublime. Es el nombre por encima de todos los nombres. Y es el nombre que hace la diferencia entre una persona y otra. Nosotros somos todos iguales. Pero si alguno dice que lleva ese antono, ese pronombre cristiano, y en verdad lo lleva, entonces es diferente. Pero la diferencia no está en el individuo, la diferencia está en Cristo. Porque quien hace la diferencia es Cristo. Ese es el nombre grande que nosotros debemos buscar y en el cual debemos creer, confiar, para que vivamos en paz. Porque Cristo vino a darnos paz. Paz. Entonces, hermanos, nos enseña que renunciando a la impiedad, vivamos y a los deseos mundanos. Fíjese las obras por las cuales Dios nos manda. Nosotros tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Vamos a ver cuántos aquí tenemos deseos mundanos. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, ¿no, verdad? Cuidado si nosotros pensamos que porque somos cristianos ya no tenemos deseos mundanos. O tal vez yo quiero calificar los deseos mundanos que me llegan a mí como que tal vez no son tan mundanos. Porque como yo ahora soy cristiano, pero no es así. Nosotros tenemos deseos mundanos. Pero ¿qué hacen los cristianos que ya recibieron la gracia de Cristo en su vida cuando esos deseos les llegan a la mente? Los resistimos. Yo no tengo otra forma, yo cierro los ojos. Yo cierro los ojos y trato de concentrarme en otra cosa mientras le pido al Señor que lo quite de mí. Esos deseos que dañan a la persona, que te llevan a cometer actos impuros delante de Dios y que te llevan a maltratar la gracia que Dios ha puesto en ti y aún a rechazarla, porque la gracia se rechaza, y hay ejemplos en la Biblia
que se rechaza la gracia. Entonces, esos deseos mundanos que hay en nosotros, hermanos, tenemos que controlarlos. Tenemos que controlarlos, tenemos que decirle que no a ellos. Cuando inmediatamente llegan a nuestra mente, tenemos que cambiarlo por el pensamiento y por la oración, por el ruego al Señor. Tenemos que quitarlo de ahí rápido. No podemos coquetear con los deseos mundanos, hermanos, porque ellos se anteponen ante nosotros mismos y nos llevan a cometer pecado delante de nuestro Dios. Y entonces sí es que el problema se complica. Entonces sí se complica. Miren, hay muchas cosas mundanas que llegan a la mente de uno que a uno le gustan. Pero principalmente porque a uno le gustan, uno tiene que inmediatamente pelear contra ellas. Porque después ya usted tiene el problema grande. Y más nosotros que no nos gusta humillarnos. Usted sabía que a los seres humanos no nos gusta humillarnos. Hay que felicitar a los hermanos que se paran aquí cuando cometen alguna falta y piden perdón. Porque a nosotros no nos gusta eso. ¿Ustedes se acuerdan el tema que hablábamos sobre el perdón? A mí me pusieron a escoger entre los temas, el hermano Miguel. Varón, escoja uno de esos. Y yo había entre ellos un tema que hace tiempo que yo quería darlo. Y se lo enseño a Cristina. Me dice Cristina, pero habla del perdón, que es más fácil. Porque qué fácil es hablar del perdón. Qué fácil. Y yo digo, pero es verdad. Pero cuán difícil es buscar y recibir el perdón. Aún recibirlo es difícil. Mire, hermano, aquí habemos hermanos que ya Dios nos perdonó hace mucho tiempo y todavía andamos con una culpa en nosotros que no nos deja ser feliz, disfrutar la compañía, la compañía fraterna de los hermanos, no nos deja disfrutar de la adoración. No nos deja cantar a boca llena para el Señor. No nos deja manifestar la gracia de Dios donde vamos. Porque tenemos esa culpa ahí todavía. No, porque lo que yo hice Dios no me lo perdonó. Era demasiado grande eso. Un día vino un amigo aquí, homosexual, y pasó adelante, el hermano Miguel. Le digo, vaya donde el hermano Darío que le va a hablar sobre el bautismo. Y cuando llamé al joven allí, me dijo, no, varón, es que si el bautismo es para perdón de pecados, yo no me puedo bautizar. Porque es que lo que yo he hecho, Dios no me lo va a perdonar nunca. Digo, pero mi hermano, ¿qué fue lo que usted, qué puede usted hacer que Dios, qué es más grande que el perdón de Dios? Y me dice, papá, es que yo soy así. Y ahí comencé a hablarle, pero ¿qué va? No hubo forma. Y no siguió viniendo el joven aquí. Se desapareció, hace tiempo que no lo veo. Y qué pena. Oramos mucho por él y todo, pero imagínense, es que cuando usted cree que Dios no puede perdonar ese pecado, que la gracia de Dios es pequeña, que usted minimiza el amor y la misericordia de Dios fundido en esa palabra, no hay forma. Porque el poder de Dios se manifiesta en la gracia de Dios. Ahí en nuestras vidas, El poder de Dios que se manifiesta en nuestra vida es en la gracia que Él lo expresa. Por medio de la gracia de Dios podemos vivir en este mundo con justicia, con piedad y también con dominio propio. Porque acuérdense lo que está diciendo el texto, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos dominio propio. Ese ingrediente no puede faltar en nosotros. Pero es como le estábamos diciendo, hay cosas que nosotros tenemos que recordarnos siempre de que por nuestra propia fuerza nosotros no podemos lograrlas. No podemos lograrlas. Los psicólogos modernos y ascéticos, no creyentes, ellos dicen que tenemos que buscar la bondad que hay en nosotros. Hermano, es que en nosotros no hay ninguna bondad. En nosotros no hay ninguna bondad. Los psicólogos que son creyentes, los psicólogos que son creyentes, religiosos, cristianos, etcétera, ellos dicen que nosotros tenemos que buscar
la bondad que hay en Dios, en Jesucristo, para poder nosotros cambiar nuestra conducta, nuestra forma de pensar, sanar ese problema que tenemos en nosotros. Pero ellos dicen, no, en nosotros. No, hermano, no es por nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos nada. Nosotros lo único que podemos es hundirnos. Porque a ver, ¿hacia dónde yo iba cuando Cristo me rescató? Yo estaba en el hoyo y yo iba hollando mucho más adentro. Como dice el profeta, cisternas rotas. Eso es lo que somos nosotros, una cisterna sin fondo. Y mientras más ahondamos, más bajamos. Y qué bueno que Cristo extiende su mano de misericordia y de amor y nos rescató y nos hizo a nosotros, hermano, estar en los lugares celestiales juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Eso es lo que enseña el texto. Por gracia soy salvo. Él nos hizo a nosotros estar en los lugares juntamente con Él. Acuérdense que no fue que nosotros nos hicimos estar ahí, que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos. El dominio es propio, sí, pero lo conseguimos con nosotros mismos, con nuestra propia fuerza. Exactamente. El hermano Ruiz da la clave. El Espíritu Santo actuando en nosotros. La gracia de Dios actuando en nosotros. La palabra de Dios actuando en nosotros. La fe en Cristo actuando en nosotros. Si olvidamos esto, hermano, podemos estar pisoteando el favor, el don inmerecido de Dios para nuestras vidas. Esto nos debe hablar a nosotros del amor y la misericordia de Dios. En el versículo 13 del mismo capítulo 2 dice, aguardando, hay que tener paciencia, hermanos. La gracia de Dios, la gracia que se manifestó, también nos enseña a que tenemos que ser pacientes. Paciente, hermanos. Porque nos toca sufrir, como dice el apóstol Pedro, un poquito de tiempo. Pero Él nos va a perfeccionar, nos va a afincar, nos va a afirmar. Eso es lo que Pedro enseña. Que cuando tenemos la paciencia, entonces Dios, por su gracia, nos confirma, nos da esa firmeza, ese dominio propio. Entonces necesitamos, ¿qué cosa hacer? Paciencia, paciente. Porque tenemos que aguardar, hermanos, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, aleluya, gloriosa, hermanos, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual ha prometido y es fiel para cumplir su promesa. Pero Él espera que nosotros lo estemos esperando de la forma que Él nos ha enseñado. O sea, tenemos que ser coherentes. Recordemos que sí, que es una gracia y es un regalo y que nosotros podemos administrarlo a nuestra discreción, pero que si decidimos utilizarlo de la manera incorrecta, nosotros no vamos a estar con esta esperanza. Vamos a corregir nuestros caminos. Vamos a procurar ser más serios con nuestras vidas espirituales. Vamos a procurar ser más temerosos de Dios. Porque en estos tiempos la gente ha perdido el temor de Dios. Y eso, lo que pasa allá afuera, afecta aquí adentro, hermanos. Eso puede entrar a la iglesia también. Y la iglesia puede estar perdiendo poquito a poquito el temor de Dios. Y cuando eso pasa con nosotros, entonces nosotros hacemos una cosita. Nada más una sola cosita. Pero probablemente cuando estábamos en el primer amor, ni locos caíamos en esa cosita. Pero después de esa cosita, entonces va otra cosita. ¿Y qué dice la Biblia sobre la levadura? Todo se contamina, hermano.
Con esa cosita. Pero con esa cosita, sí, con esa cosita. Dice el Señor, un poquititico de levadura deuda toda la masa. Se contamina nuestra vida espiritual. Y de repente ya Dios no nos está viendo con esa gracia. Porque es que nosotros la estamos pisoteando, hermanos. Acuérdense que Dios no es insensible. Dios es una persona o una personalidad, pero que es sensible, que tiene sentimientos. Y que a Él le duele también las cosas. Por ejemplo, a usted y a mí nos duele la ingratitud. Cuando hacemos bien a alguien y nos cansamos de hacerle bien y cuando esperamos aunque sea un poquito de esa persona nos da la espalda, ¿cómo nos sentimos? Y eso somos nosotros que somos malos. Ahora vamos a considerar a Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, el lleno de amor, el lleno de bondad. ¿Cómo se siente el Señor cuando ve nuestra ingratitud? ¿Usted cree que somos ingratos? Hay pocos, amén. Pero nosotros somos ingratos, hermanos. Somos ingratos. Nosotros cometemos gratitudes, a veces actuamos así. Es como la bondad. Nosotros somos malos y hacemos cosas buenas. Pero Dios no. Dios es bueno en todo su esplendor. Dios es bueno, es misericordioso, es santo, no comete pecado, hermano. Entonces, cuando Él pone su gracia en nosotros, cuando Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo, se recuerda de lo que es. A Dios no es que se le olvida nada, pero se utiliza esta palabra, nosotros la utilizamos y también la Biblia, los hermanos, nuestros antepasados, el pueblo de Dios utilizaba esta palabra y a veces le decía a Dios, recuérdate. Era una forma que se usaba, era una exclamación que se usaba en el Antiguo Testamento. No, ellos no entendían que a Dios se le estaba olvidando cuando lo decían, sino que ellos estaban recordándole la solicitud a Dios, haciéndose notar como insistente, como perseverante en la petición. Pero a Dios no se le olvida nada, hermano. Pero cuando Dios se acuerda de los latigazos, del azote, de la burla, hermano, la burla. A Cristo, después que lo ultrajaron, se burlaban de Él. Pusieron como un emblema irónico de su realeza una corona de espinas, como si no era burlándose porque ellos se burlaban de la declaración real de Cristo, que Él como Rey de los judíos. Y le dieron un palo, como un bastón, como usaban los reyes antes. Entonces imagínense, tal vez era más fácil, yo me pongo en el lugar de Cristo, imagínense que yo pudiera, tal vez hubiera sido más fácil para mí recibir la bofetada y los azotes que la burla. Burlándose del Creador de todo lo que existe, del Todopoderoso. Y ya lo habían visto resucitar los muertos, caminar sobre el agua, sanar a los enfermos, devolver la vista. No era un inútil, era uno que había manifestado su poder. Imagínense si se burlaban de Él. Cuando Dios se acuerda de eso y nos ve a nosotros, que aún después de haber recibido su gracia, seguimos pisoteándola y andando por los lugares asquerosos y sucios del pecado, a Él le duele. A Él le duele. De hecho, cuando nosotros hoy decidimos pecar, Dios está ahí en ese pensamiento. No cae una hoja de un palo sin que Dios lo sepa. Dios está ahí en ese pensamiento que nosotros tenemos. Y cuando cedemos a ese pecado, a Dios lo sufre. Le duele eso. Porque el pecado para el Señor es lo peor. Pero la gracia es mayor. El tiempo se nos ha acabado y queríamos hablar un poco del contraste de la grandeza del pecado y
de la gracia. Pero si ustedes buscan a Romanos capítulo 5 y 6, ustedes van a ver cómo detalla bien qué fue lo que pasó, cómo el hombre llegó al pecado y cómo por el pecado de uno todos pecaron y cómo por cuanto todos pecaron llegó la muerte. Y entonces vamos a ver la importancia de la transgresión del hombre en comparación con la importancia y la grandeza de la gracia de Dios. Y vamos a comprender entonces, inclusive a un monje que en la era medieval, él vio a Romanos 5:21, cuando dice que porque como el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y el monje dijo, pero vamos a pecar. Vamos a pecar porque si hay más gracia, pequemos más. Y Pablo pregunta, entonces, vamos nosotros vamos nosotros a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo responde, porque es retórica la pregunta. Y él mismo responde, en ninguna manera, porque lo que ya hemos sido limpiados del pecado, ¿cómo podremos seguir en el pecado? Hermanos, amigos, la gracia de Dios se ha manifestado, y si le ponemos un nombre a la gracia de Dios, es Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios, y tú tienes la oportunidad de recibirlo hoy. Jesucristo. Hay una palabra mágica que se usa mucho y que ustedes la han escuchado, y hoy yo se las voy a repetir a manera de conclusión. Cristo les ama. Que Dios les bendiga mucho.